Buenas tardes, Masters. Somos el grupo número 4 y el día de hoy presentaremos el análisis del control de calidad para la empresa Flexipack mediante el diagrama de Pareto. Hola, mi nombre es Tania Moreira. Presentación del problema. La empresa Flexipack es una empresa dedicada a la producción de envases plásticos flexibles. Opera con 3 turnos diarios y produce aproximadamente 100.000 unidades por semana. Durante el último mes, la empresa ha enfrentado un problema muy crítico, un aumento significativo de las devoluciones de los clientes y mayor tasa de rechazos internos. La gerencia nos solicitó identificar los principales defectos para priorizar acciones correctivas. Para esto recolectamos datos durante una semana de producción. A continuación, empezaremos con la presentación de los datos. Según los datos recolectados, nos muestran 7 tipos diferentes de defectos, con un total de 146 unidades defectuosas en la semana analizada. Tenemos la falta de etiquetado, 45 casos, envases dañados, 32 casos, error de peso, 25 casos, fecha mal impresa, 18 casos, color incorrecto, 12 casos, producto contaminado, 9 casos, y entre otros tenemos 5 casos. Buenas noches, Máster. Mi nombre es Narcisa Tuárez y yo les voy a hablar acerca del primer paso crucial en la construcción de nuestro diagrama de Pareto. Como pueden observar en la tabla, fue una organización y priorización de los datos recolectados en la semana de producción de Flexipack. Según la metodología de Pareto, el objetivo es aplicar la regla del 80/20, por lo que necesitamos ver cuáles son los defectos más eficientes. Para lograr esto, procedimos a ordenar los tipos de defectos de mayor a menor. Eso se hace de la siguiente manera. Abrimos lo que es el cálculo de la hoja de Excel, sombreamos ambas columnas como le indico. En tipo de defecto y frecuencia vamos a la pestaña de datos y luego de eso ponemos en la opción ordenar, seleccionamos la columna de frecuencia como criterio de ordenamiento y elegimos la opción de ordenar de mayor a menor y aquí saldrá el resultado de este proceso, ya que la tabla nos muestra claramente que la falta de etiquetado es el problema más frecuente, de 45 casos, seguido por el envase dañado, que son 32 casos, y en tercer lugar el error de peso, con 25 casos. Esta simple organización ya nos da una primera pista sobre dónde deben ir nuestros esfuerzos iniciales, ya que una vez que ordenamos los efectos, el siguiente paso fue calcular la frecuencia acumulada y porcentaje acumulado para poder trazar el diagrama final. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Georgina. Hoy voy a explicar el cálculo de la frecuencia acumulada y el porcentaje acumulado, utilizando este cuadro de tipos de defectos en un proceso de producción. Este cuadro nos permite analizar qué tipos de defectos se presentan con más frecuencia y cómo van acumulando conforme sumamos cada categoría. En la tabla podemos ver 4 columnas principales como frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulado. En la primera columna de frecuencia tenemos la cantidad de veces que se repitió cada tipo de defecto. Ejemplos, tenemos la falta de etiquetado. Bueno, aquí ocurrió 45 veces. 45 veces. El envase, el segundo, que es envase dañado, 32 veces. Y tenemos error de peso, que también ocurrió 25 veces. 25 veces, y así sucesivamente vamos completando
hasta llegar a 146 defectos en total. Luego tenemos la frecuencia acumulada, que esta se obtiene los sumandos de la frecuencia una tras otra. Bueno, aquí la primera celda es igual a la primera frecuencia, que es 45. Ya. Luego sumamos 45 más la siguiente frecuencia, que es 32, que nos da un valor de 77. Después sumamos 77 más 25, que nos da un valor de 102. Y luego asimismo vamos sumando hasta obtener 146. La frecuencia acumulada también nos muestra cómo se van sumando los defectos a medida de que analizamos cada categoría. En la siguiente celda tenemos frecuencia relativa. En esta tercera columna se calcula dividiendo la frecuencia de cada defecto por el total de defectos. Por ejemplo, tenemos 45 dividido para 146, que nos da aproximadamente 31%. 31%. Esto significa que la falta de etiquetado representa un 31% de todos los defectos. Y así vamos haciendo los demás ítems, las demás como envase dañado. Dividimos 77 para 146, que nos da un 22%. Luego 102 para 146, un 17%. Y nos da un total, vamos sumando, un 100% en la categoría al final de los porcentajes que se suman. Y por último tenemos la frecuencia relativa acumulado. Esta se obtiene sumando los porcentajes de manera progresiva. El primer valor es el 31%. Luego sumamos 31 más 22%, que nos da 53%. Luego sumamos 53% más 17%, que nos da 70%. Y así seguimos hasta completar un 100%. A este valor nos permite también ver de forma clara y que sean significativos con los primeros defectos respecto al total. Finalmente, con estos datos se construye el diagrama de Pareto combinado. Bueno, aquí tenemos el gráfico, que en este gráfico las barras presentan la frecuencia de cada defecto y la línea muestra el porcentaje acumulado. Aquí. Ya. Aquí nos ayuda a identificar cuáles son los problemas más importantes que generan la mayoría de los defectos. Por ejemplo, en este caso, los tres primeros, que son la falta de etiquetado, envase dañado y error de peso, ya representan alrededor del 70% del total de errores. Por eso corregimos
esos primeros problemas que mejoraríamos gran parte del proceso. En resumen, este cuadro nos permite entender no solo cuántas veces se repite cada defecto, sino también el peso porcentual y su impacto acumulado dentro del total. De esta manera podemos priorizar los problemas frecuentes y tomar decisiones más activas para mejorar la calidad del producto. Finalmente, construimos el diagrama de Pareto combinado, que muestra las barras representando la frecuencia de cada defecto y la línea mostrando el porcentaje acumulado. Para la construcción de nuestro gráfico o diagrama de Pareto, seguimos los siguientes pasos. Seleccionamos estas tres columnas, que sería el tipo de defecto, frecuencia y frecuencia relativa acumulado. La seleccionamos. Ok, una vez que tenemos seleccionado nuestras columnas, nos vamos a insertar, luego a gráficos y seleccionamos columnas agrupadas. Aquí nos va a arrojar nuestro gráfico. Luego damos clic derecho y nos vamos a cambiar tipo de gráfico. Una vez aquí nos vamos al último, donde dice combinado. En combinado le damos a eje secundario, pero en frecuencia relativa. Y ahí nos va a arrojar la línea que traza la gráfica. Luego también para marcar los puntos nos vamos a líneas y elegimos líneas con marcadores. Y aquí podemos ver que nuestro gráfico, la línea toca los tres principales puntos más relevantes. Le damos a aceptar. Y una vez aquí solamente nos quedaría a ordenar bien nuestra gráfica con sus respectivos encabezados. Aquí en el título de la gráfica le vamos a poner diagrama de Pareto. Luego nos vamos a agregar elementos de gráfico. Luego en agregar elementos de gráfico nos vamos a títulos de eje. En títulos de eje elegimos horizontal primario. Y nos va a aparecer este encabezado aquí abajo. Le damos, lo seleccionamos, eliminamos eso que sale predeterminado y ponemos tipos de defectos. Y asimismo para los demás nos vamos de nuevo a agregar elementos de gráfico, elegimos títulos de eje y aquí nos vamos a vertical primario. En vertical primario le vamos a poner que estas son las frecuencias. Seleccionamos esto, le ponemos frecuencias. Ahora para las frecuencias relativas acumuladas, asimismo nos vamos a agregar elementos gráficos a título de eje y nos vamos a vertical secundario. Aquí le ponemos frecuencias relativas acumuladas. Esto sería todo. Aquí ya tendremos nuestro gráfico. Análisis de resultados. El diagrama revela resultados muy claros. Los principales defectos están: primero, falta de etiquetado en 45 casos.
representando el 30.82% en total. Segundo, envase dañados con 32 casos, representado el 21.92%. Tercero, error de peso con 25 casos, representando el 17.12%. Lo más importante de estos defectos juntos representan casi el 70% de todos los problemas de la calidad. Esto cumple perfectamente con el principio de Pareto, también conocido como la regla de 80-20. En cuanto a las acciones de mejora, con base en el análisis, recomendamos las siguientes acciones prioritarias. Para la falta de etiquetado, implementar sensores automáticos de detección, capacitar al personal operativo, mantenimiento preventivo de máquinas etiquetadoras. Para envases dañados, revisar procesos de manipulación y transporte, mejorar sistemas de empaque protector, capacitar en técnicas adecuadas de manejo. Para error de peso, calibración regular de equipos, implementar controles estadísticos de proceso, automatizar el pesaje. Al enfocarnos en estos tres problemas principales, FlexiPack puede resolver aproximadamente el 70% de sus defectos de calidad, optimizando recursos y maximizando el impacto de las mejoras. Como conclusión, para finalizar, volvemos a la razón principal de este ejercicio. La gerencia de FlexiPack nos solicitó ese análisis para priorizar acciones correctivas ante el aumento de devoluciones y rechazos internos. Efectivamente, el diagrama de Pareto ha sido una herramienta sumamente efectiva. Al aplicarlos, nosotros hemos confirmado que existe una clara concentración en los problemas, especialmente en los tres principales defectos, que fue por la falta de etiquetado, por el envase dañado y el error de peso. En términos operativos, esto significa que solo tres tipos de fallas representan el 70% de todos los problemas de calidad detectados en la semana. Esto es el corazón de la regla del 80/20, como lo dije anteriormente. Por lo tanto, en conclusión, no es solo que tenemos defectos, sino que ahora tenemos un plan de acción focalizado. El análisis en la mejora de dirigir a automatizar la verificación del etiquetado. Y así podemos enfocarnos en estos pocos, pero priorizar la gestión clara, ¿no? Muchas gracias. En conclusión, al priorizar estos tres defectos críticos, FlexiPack puede reducir significativamente sus problemas de manera eficiente y efectiva. Gracias.